El ministerio de Jesús se puede ver en el contexto de un pueblo desalentado, como hemos visto, pasadas ocasiones, bajo la tiranía romana, ansiosos de oír a Juan el Bautista, como también hemos visto, dispuestos a comprometerse con Jesús como su Mesías. Eso no estaban. Allí es donde empezó el problema. El liderato judío, como vamos a estar viendo más adelante, decía que Jesús era satánico, que obraba sus obras en el nombre de Satanás. Este era el liderato. Y muchos fueron frenados por causa de eso. Esta oposición a Cristo incrementa a través de los evangelios, como estaremos viendo, y culmina en la pasión y muerte de Cristo. Durante todo este tiempo, Jesús ha estado predicando el fin del antiguo reino de Israel y el comienzo del nuevo reino de los cielos. Esto lo hemos visto desde que comenzamos esta serie 4 o 5 años atrás. Lo hemos repasado al recomenzarlo de nuevo, para entonces continuar, lo cual no hicimos 4, 5, 3 años atrás. Juan el Bautista predicó el reino de los cielos está aquí. Eso fue lo único nuevo de Juan el Bautista, porque predicar el arrepentimiento no era nuevo. Él tenía muchos que venían a oírle. Era un mensaje conocido, pero cuando dice está aquí, eso era algo nuevo. Y cuando termina de predicar Juan el Bautista, aquí está Jesús y predica lo mismo. Está aquí. Aquí está. El reino de los cielos. Y la entrevista entre Jesús y Nicodemo se relaciona al reino de los cielos. Señor, que tu palabra sea provechosa para nuestras vidas y para el avance de tu reino. Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. A finales del capítulo 2, como vimos la semana pasada, el pasado domingo, Jesús había purificado el templo. Y hay mucho más allí, pero el tiempo no permite. Pero él echó afuera del templo, habiendo hecho un azote de cuerdas. Y entonces la Biblia dice, en ese capítulo 2, después de esto, hizo muchas señales en Jerusalén. Y el pueblo, viendo las señales, dice la Biblia, creyeron en él. Ahora, Jesús a los líderes, a los fariseos, había rehusado darles señal, excepto cuando dijo, destruye este templo y al tercer día lo levantaré. Esa es una señal que iban a ver en el futuro, 3 años más tarde. Les dio la señal de la resurrección de entre los muertos, pero al pueblo en general sí les dio señales inmediatas. El pueblo no había expresado resistencia u hostilidad. El problema con el pueblo es que estaban dispuestos a creer por razón de las señales, no por él, sino por las señales. Y por eso dice al final del capítulo, en los últimos versículos, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Creían más en las señales que en él. Y esto es otra cosa que vamos a estar viendo en esta cronología. Es en ese contexto que viene Jesús. Nicodemo vio las señales también, pero su entendimiento era más profundo. Su fe era más profunda. Él tenía una fe más sustancial. Nicodemo era un fariseo y como ya hemos estudiado, si se acuerdan, en la era entre Malaquías y Mateo, ahí surgieron este liderato judío, fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos. Los fariseos entendían algunas cosas, la resurrección, por ejemplo, lo cual los saduceos negaban, pero a la misma vez eran corruptos y arrogantes. Jesús a menudo los condenaba y los maldecía porque ellos decían y enseñaban que sus reglas, las reglas de los fariseos, eran equivalentes a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Una blasfemia.
Muchos cristianos tienen problemas similares. No hay tiempo para desarrollar esto. Pero tú no eres cristiano o eres cristiano bien débil si no haces lo que yo digo que tú debes hacer. Y uno le pregunta, bueno, dime dónde está eso en la Biblia. Es una preferencia, pero muéstrame. Ese es el problema de los fariseos. Y Jesús hasta los acusó de violar la ley de Dios con sus reglas, como veremos más adelante. Pero en el caso de Nicodemo, Jesús ve que él es sincero y que sus intenciones son buenas. Él tenía una fe verdadera, pero no sabía qué hacer con esa fe. ¿Y qué hizo? Lo que hemos de hacer todos nosotros. Vino a Jesús y le preguntó. Noten en esta entrevista, él nunca desafió a Jesús. Él no muestra ningún desacuerdo con Jesús. Él hace preguntas porque no entiende. Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Noten, sabemos, eso es plural. Algunos escolásticos piensan que él no vino solo. Él era el líder de un grupo. Posiblemente, no podemos ser dogmáticos. Él también pudiera decir, sabemos, hay otros con quien yo he hablado. Y yo soy como el mensajero. También puede ser así. Pero el punto aquí importante es que él no estaba solo en esta creencia. Y esto se ve más adelante también en los evangelios. Hemos de guardarnos de criticar a Nicodemo. Yo en otra era lo hacía porque es lo que así fui enseñado. Vino de noche porque era tímido. No necesariamente. ¿Sabe que los rabíes enseñaban que el mejor tiempo para enseñar era de noche? Ya has terminado con los quehaceres del día. Tienes un poquito de más tiempo. Ven, vamos a hablar, vamos a aprender de la palabra de Dios. A propósito, Nicodemo conocía a los líderes judíos. Acuérdense, más adelante en el capítulo 11 vamos a ver que Jesús resucita a Lázaro y la reacción de los judíos líderes que era asesinar a Jesús y a Lázaro para remate. Él los conocía. Si un tapabocina cruza esta carretera, la 22, ¿dónde que está? Siempre me confundo aquí, allá atrás. ¿Usted cree que yo voy a correr y cruzar esas 2 o 3 hileras de carro para buscar la tapabocina? Ni loco. Pero eso no quiere decir que soy tímido. Eso quiere decir que soy prudente. Jesús mismo se apartaba de los fariseos varias veces cuando querían apedrearlo. Eso no quiere decir que era tímido. Prudencia es una cosa. Y no hay evidencia aquí de que Nicodemo tenía miedo de verse con Jesús ni nada de eso. Y si uno lo lee de esa forma, uno se da cuenta. Hay que tener cuidado de psicoanalizar una persona que vivió hace 2000 años atrás, bajo otras costumbres. Pero como dije, era acostumbrado a visitar a los rabíes de noche. Y como dije al principio, es posible que ni vino solo, posible que vino con otros. Él viene otra cosa que noten, él viene a Jesús y él ni menciona lo que Jesús hizo en el templo. ¿Se dieron cuenta? Los otros estaban, ¿qué autoridad tú tienes para esto? Nicodemo no vino para eso. Él tenía otras preguntas profundas, no eso. No lo critica, no lo cuestiona. Básicamente dice, tú eres de Dios, yo necesito aprender de ti. Eso nos dice mucho de Nicodemo. Otra cosa, hemos hablado de esto en ese periodo de Malaquías y Mateo, si se acuerdan, ser de Galilea era básicamente, y no es un poquito vulgar, pero la chusma, o sea, no era la chusma. Y eso lo vemos en los evangelios, ¿te acuerdas? Mira cómo hablan. Yo sé que tú eres de allá porque por como tú hablas. Eran considerados no tan intelectuales, tan educados como los de Jerusalén. Pero tú no ves este orgullo en Nicodemo. Hablando con el Galileo, tú ves humildad. Y tú eres un maestro, enséñame. O sea, hay mucho lindo en Nicodemo que uno pudiera abundar más en cuanto allí. Ahora, como también hemos dicho, este es un resumen de la conversación. Como dije, el Sermón del Monte, si uno lo lee, toma como 18 minutos, 15 minutos, dependiendo cuán rápido uno lee.
Obviamente Jesús estuvo allí más de 15 a 18 minutos, obviamente. Esto es un resumen, estos son excerptos de esta conversación. Y como dije, los versículos 16 en adelante es el comentario de Juan. El tema de la entrevista entre Jesús y Nicodemo tiene que ver con un tema que ya hemos hablado y ya fue introducido con Juan el Bautista. El reino de Dios, el reino de los cielos. Nicodemo y la gran mayoría de los judíos, incluyendo los discípulos, por cierto, entendían erróneamente que la era mesiánica sería un restablecimiento y una continuación del reino de Israel. Ellos pensaban que cuando el Mesías viniera, Él iba a revivir el antiguo Israel, revivir la monarquía, revivir el poder político de Israel, que sería una resurrección de Israel a algo más grandioso, más expansioso de lo que era antes. Yo estaba escuchando en la radio unos 3 o 4 años atrás un comentarista judío, inconverso, conservador, buen maestro. Yo lo he escuchado en varias ocasiones cuando pasaba más tiempo allá. Y él recibió una llamada de un cristiano y le dijo, y el cristiano joven le dice, mira, tú eres mucho como nosotros, eres conservador, crees que uno debe vivir una vida moral. ¿Por qué rechazas a Cristo? Y dice, eso es fácil, porque Él no es el Mesías. ¿Por qué tú dices que no es el Mesías? Porque hay guerras, hay tumultos. Él no estableció un reino cuando Él vino, Jesucristo. Cuando venga el Mesías va a establecer un reino de inmediato. Eso no es nuevo. Eso es lo que pensaban los discípulos y muchos de los judíos en la era de Jesús. Y muchos judíos inconversos, conservadores, piensan igual. Es un entendimiento limitado. Y Nicodemo en ese momento entendía aún menos que los discípulos, que también su entendimiento era limitado. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, a propósito, de nuevo también puede traducirse de arriba, no puede ver el reino de Dios. Ahora, el nacer de nuevo es una símil. En inglés se dice simile, una símil, una figura retórica, según el diccionario, que consiste en comparar dos términos o conceptos que son similares o comparten una característica. Y el símil del nuevo nacimiento no era nuevo para los judíos, mucho menos para un fariseo. Los judíos usaban ese mismo símil en varios aspectos de la vida. Tú te casabas, has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque eres un nuevo hombre. Ya tu relación de esposo y esposa, cabeza de familia, padre de niños, tú eres un nuevo hombre. Eres ungido rey. Has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ahora eres rey. Tú antes no eras rey. Cuando un pagano era proselitado y se hacía judío, lo llamaban ¿qué? Un recién nacido. Esto lo vemos también hablando del rey en 1 de Samuel 10, lo estudiamos en la escuela dominical. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, hablándole a Saúl, Samuel hablándole a Saúl, con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Le mudó Dios su corazón. Algunos piensan, quiere decir que fue salvo. Eso no está hablando de salvación. Le dio un corazón de rey. Antes estaba buscando asnos. Ahora es rey de Israel. Y empezó bien, como hemos estudiado. Jesús, sin embargo, usó la misma símil diferente. Y Nicodemo agarró, él captó eso. Jesús cambió el orden. El entendimiento judío y el entendimiento de muchos hombres modernos era: el hombre hace algo y nace de nuevo. Es hecho rey, nace de nuevo. Se casa, nace de nuevo. Se convierte al judaísmo o al hebraísmo, nace de nuevo. Es un recién nacido. Nicodemo entendía eso. Nicodemo estaba esperando: entro al reino de los cielos y nazco de nuevo. Soy un recién nacido.
busco de abajo para arriba y nazco de nuevo. Jesús invirtió el orden. Jesús le dice, primero tienes que nacer de nuevo. Y si no, no es que no vas a entrar al reino de los cielos, ni lo vas a ver, ni te vas a acercar. El que no naciere de nuevo, Jesús dice, no puede ver el reino de Dios. Si tú quieres ver, entonces acuérdense, él dijo, sabemos lo que conoce, sabemos. Jesús lo personaliza. Tú personalmente. Si tú quieres ver y entrar al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Antes de ver el reino de los cielos. Es un prerequisito, no es una consecuencia. Y imagínense Nicodemo, ¿qué es esto? Él había oído a Juan, él entendía a Juan, predicando el arrepentimiento, pero esto lo turba, ¿no? Pero él sigue preguntando. Jesús le dice, tú necesitas un nuevo nacimiento antes de una nueva vida. Versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no está siendo sarcástico aquí. Eso nos pasa a nosotros. Ok, este es Nicodemo. Ok, Jesús, yo sé que tú no estás diciendo que un viejo como yo va a regresar al vientre de su mamá. Yo sé que eso no es lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Eso es lo que está pasando aquí. Y eso nos pasa a nosotros. Ok, fulano, yo sé que no quieres decir esto. Explícame lo que tú quieres decir de verdad. Yo tengo que hacer algo, dice Nicodemo. Pero esto de nacer de nuevo antes, ok, explícamelo. ¿Cómo es posible? Jesús le responde en los versículos 5 al 8. Los voy a leer de nuevo porque es importante. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, noten letra mayúscula con Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A propósito, noten, Jesús no dice que el Espíritu es como el viento. Jesús dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento. Regresaremos a eso en un momento. Agua y Espíritu. Nicodemo entendía el uso del agua. Ya Juan había estado bautizando en agua o con agua, ¿verdad? Él sabía que eso se refiere al arrepentimiento. Como fariseo, él entendía eso. Él tenía poco entendimiento de la obra del Espíritu, pero tenía algún entendimiento. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. E mayúscula. Nicodemo sabía eso. Jesús le dice, el conocimiento no es suficiente. Necesitas un nuevo nacimiento. Esto no tiene que ver con lo que tú sabes o lo que tú haces. Necesitas ser lavado y regenerado por el Espíritu Santo. Jesús le está diciendo, Nicodemo, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Porque tú sabes por qué tú viniste a hablar conmigo. Porque el Espíritu te trajo. Tú estás aquí porque el Espíritu te trajo. No es porque tú has hecho algo, sino que el Espíritu te trajo a mí. El hombre está tan depravado que resiste a Dios. Jesús dice esto también en futuros capítulos. Él necesita que el Espíritu lo traiga a Dios. Él no hace esto por su propia cuenta. Esto requiere la obra del Espíritu Santo. Él está hablando de regeneración mediante el Espíritu Santo.
Si tú dejas las luces prendidas, hoy en día es difícil hacer eso porque los carros nuevos automáticamente te apagan las luces, así que nadie. Pero ¿se acuerdan cuando antes los carros no hacían eso? Y uno dejaba la luz prendida. ¿Y qué pasaba en la mañana? No había batería. Y uno se puede sentar el día entero tratando de prender el carro, no va a prender. No hay poder en la batería, está muerta. Necesita regeneración, igual nosotros. Jesús le está diciendo a Nicodemo, igual tú, igual yo. No Jesús, no, yo, Richard. Dice Pablo, estamos muertos en nuestros pecados y en nuestras iniquidades. La regeneración infunde un poder en ti que tú eres totalmente incapaz de generar, igual que esa batería muerta. Eso viene del Espíritu Santo. Esa voluntad de venir a Jesús depende totalmente del Espíritu Santo. Primero está la voluntad del Espíritu Santo, entonces tenemos la habilidad de creer. ¿Cuál voluntad depende de la otra? Esa es otra forma de hacer la pregunta. Jesús está dirigiéndose a esto. La voluntad de Dios depende de la voluntad del hombre. Eso es si uno lo pone así, es una blasfemia. No. La voluntad del hombre depende de la voluntad de Dios. Es un llamado sobrenatural. El Espíritu Santo te tiene que dar vida para que tú puedas ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es el hombre diciéndole sí a Jesús. Eso es una consecuencia del nuevo nacimiento. Y entonces le dice sí a Jesús. Tú no tienes ¿Quién aquí controló su nacimiento original? Naciste en Puerto Rico, nací en El Pao, Venezuela, nací en Arlington, Texas, Kalamazoo, Michigan. ¿Quién controló eso? Nadie. Ese fue el Señor. Lo mismo con el nuevo nacimiento. Lo mismo. Por eso Jesús usa ese símil y lo explica de la manera que lo está explicando aquí. Tú no determinaste ninguna de las circunstancias de tu nacimiento. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cómo naciste? Nada de eso estaba bajo tu control. De igual manera, tú y yo no determinaste la vida dada a ti por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo obra de muchas maneras. Ese es otro problema que a veces nosotros tenemos como personas que es natural pensar, bueno, tú tienes que haber sido salvo igual que yo fui salvo. No, Él obra de diferente manera. Yo no veo que Juan el apóstol fue salvo de la misma manera que Pablo el apóstol. Hay personas que tienen conversión inmediata y dramática. Pablo, por ejemplo. Hay otros que pasan años antes de entrar al reino. Hay muchos que creen en la niñez. Hay muchos que creen en la vejez. Pero todos tienen una cosa en común. Estos sí tienen en común. Vinieron por obra del Espíritu Santo. Eso sí, todos tenemos eso en común. Es un error ver el versículo 16 de este capítulo como algo que justifica el libre albedrío del hombre. Espero que estemos viendo eso, hermanos. El discurso entero de Jesús a Nicodemo es Jesús diciéndole que el hecho que tú crees es un don de Dios que te atrae a Él. Nicodemo viene a Jesús diciendo, quiero creer en ti. Jesús le dice, si tú sientes que quieres creer en mí, es porque el Espíritu Santo te está atrayendo a mí. Por eso en otras conversaciones yo le he dicho a personas, si tú sientes un llamado, responde a ese llamado. No es lo que tú o lo que tus compañeros saben o conocen, es el Espíritu Santo lo que te trae. El Espíritu pone vida en nosotros. En el versículo 6 Jesús concurre con Nicodemo. Lo que es nacido de carne, carne es. Eso es algo totalmente diferente a lo que me estoy refiriendo ahora. Me estoy refiriendo a la obra del Espíritu Santo de Dios. En la próxima ocasión que vemos a Nicodemo, lo vemos defendiendo a Jesús en un juicio injusto. Y en la tercera ocasión que lo vemos
Ahí aprendemos que Nicodemo era hombre rico. ¿Por qué? Pues le compra casi como el equivalente como 100 libras de especies para la sepultura de Jesús. Él estaba sepultando un rey. Eso es fe. Eso es fe. Y esa fe se la dio el Espíritu Santo. En los versículos 7 al 8 Jesús le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, etc. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No dejes que esto te confunda, Nicodemo. Si vienes a mí es porque el Espíritu te trae. A un incrédulo no le interesa esto. En el versículo 8 Jesús compara al hombre regenerado como el viento. Tú no ves el Espíritu Santo, pero tú ves los resultados y los efectos del Espíritu Santo. El borracho ahora es sobrio. El que no tenía esperanza ahora es gozoso. El que no tenía cuidado de las cosas de Dios ahora quiere estar en la iglesia, quiere tener hermandad, quiere aprender más de la palabra de Dios. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. La carne no hace eso. Es como el viento. Algunos llamaban a Jesús un diablo, otros lo llamaban un borracho, porque bebía con los pecadores. Pero otros creían en él de inmediato. Nosotros los hombres no entendemos el porqué de esto. Eso es la elección de Dios y eso es un misterio. Pero nosotros como cristianos sí tenemos un deseo de que otros conozcan, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. El hombre no puede ver el viento, pero sí puede ver el efecto del viento, igual con el Espíritu Santo. Los versículos 11 al 15 son dirigidos a los que no creen. Si no crees en mí, no vas a ver el reino. El versículo 13, Jesús es muy claro en decir que Él, Jesucristo, es el único vínculo, como le dijo a Nicodemo, a Natanael. El único vínculo entre el cielo y la tierra soy yo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, solo Cristo. ¿Ven la pintura aquí, hermanos? ¿Qué busca el hombre? Él quiere alcanzar a Dios. Pablo se dirige a lo mismo también en una de sus epístolas, Romanos creo que es. Él quiere alcanzar a Dios. Jesús dice, no vas a alcanzar a Dios. Dios va a bajar a ti. Esa es la obra de Jesús. Todo viene de Él, no de ti ni de yo. Todo viene de Él. Entonces le habla de Moisés y la serpiente de bronce. El que cree viene del poder del Espíritu Santo. Ese es el punto del diálogo entero. Tienes que creer en mí, dice Jesús, y eso es obra del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús en expiación de nuestros pecados o por nuestros pecados fue obra de Dios. Entendamos esto, hermanos. Él lo hizo todo. El hombre no hizo nada. No pudo, estaba muerto. Nuestra salvación no es algo de parte mía. Es todo obra de Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno. Y yo le resucitaré en el día postrero. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es concedido. Segundo de Timoteo 2:25, porque por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios le concede. ¿Por qué a veces oramos por un inconverso? Oh Señor, dale arrepentimiento, porque eso viene de Dios. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros ejercitamos la fe, por supuesto, pero la Biblia enseña que la fe es don de Dios. La frase don de Dios se refiere al complejo entero de la salvación. La fe, la gracia, la salvación, todo es de Dios. Dios nos da esta fe y Dios nos garantiza que la vamos a ejercer para la salvación.
Si el Espíritu Santo cambia tu corazón, tú no vas a rechazar a Cristo. Jesús mismo lo resume todo en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Es la obra de Dios. Todo es de Dios, dice Jesús. El deseo de arrepentirte, el deseo de creer, es la obra de Dios obrando en tu vida. Todo es de Dios. Si tú quieres ver el reino de Dios, tú tienes que reconocer que todo de la salvación es de Dios. Todo perdón de pecados es de Dios. El nuevo nacimiento es otra manera de decir que Dios ha hecho todo por nosotros. Toda la salvación es de Dios. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz. Por eso tiene que nacer de nuevo. Dios nos da vida de arriba. No de la tierra, no de abajo, de arriba. Aún para creer, el hombre necesita el llamado del Espíritu Santo. Hemos visto que el mensaje de Juan y Jesús era el mismo mensaje del reino de los cielos o el reino de Dios. El reino ha llegado. Jesús ahora dice, como dijo la lectura en Romanos 5, que es tipo, Adán, el primer Adán es tipo del segundo Adán, del postrer Adán, que es Jesucristo. Y el mensaje de Jesús, como postrer Adán, es: yo estoy creando una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Y al fin de los días, toda la creación será renovada también, al igual que todos los hombres que son salvos son hechos nuevas criaturas, nueva creación. Y para esa nueva humanidad están entrando por el nuevo nacimiento, dice Jesús. ¿Ves cómo está todo encajado? Todo encajado. La esencia de la cristiandad, y si no hay nada que escuchen, que recuerden de este mensaje, recuerden esto. La esencia de la cristiandad es que Dios lo hace todo, al igual que la primera creación. Y vio que todo era muy bueno. Él lo hizo todo. Esa es la esencia. Todo es de arriba. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso proviene del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios. Tú eres Dios santo, Dios eterno, y sin embargo, tú nos invitas a acercarnos a ti mediante Jesucristo. Y lo hacemos, Padre, con gusto y con alegría, porque sin ti no podemos hacer nada. Tú mismo nos lo dices más adelante en tu ministerio. Sin ti no podemos hacer nada. Empodéranos, Espíritu Santo, para hacer tu voluntad, para ser ejemplo a otros. Úsanos para avanzar tu reino. Úsanos para atraer a otros a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.